Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Fenómenos meteorológicos nuevamente causan severos daños en el país y una de las actividades que se han visto golpeadas son las educativas. En varios departamentos se tuvieron que suspender las clases presenciales, lo que impacta de manera negativa en la agenda establecida por las autoridades en la recta final del año escolar. No obstante, a pesar de que el número de matriculados es aceptable, los datos de diversos estudios revelan que la situación es crítica en el sistema educativo, del cual miles de niños abandonaron sus aulas de clases, siendo 104 estudiantes que a diario dejan a un lado las escuelas y colegios para dedicarse a otras actividades debido a la pobreza que enfrentan casi el 80% de la población hondureña. Solo entre el 22 de agosto al 6 de octubre de 2023, más de 5.230 estudiantes de los diferentes niveles educativos no regresaron a las aulas y de acuerdo a la unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras de la Secretaría de Educación, hasta el 9 de octubre, un total de 15.678 niños, niñas y adolescentes desertaron de sus centros educativos. Asimismo, detallan que la mayoría de los que salen de los centros educativos se contabilizan en Cortés, Francisco Morazán, Lloro, Atlántida, Comayagua, Olancho, y pese a que la cifra preocupa, para la Asociación para una Sociedad Más Justa, ese dato es menor que el año anterior. La ASJ explica que a nivel nacional se van entre 80.000 a 100.000 niños y la principal razón es la pobreza. La segunda es el poco valor a la escuela y la tercera es la migración, pero más de la mitad de estos estudiantes se van por el tema de la pobreza. Expertos mencionan que la Secretaría de Educación debe diseñar políticas orientadas a los niños más pobres del país, quienes son los que desertan por falta de útiles, mochilas, uniformes, libros, merienda escolar, así como falta de actividades culturales y deportivas. Por otra parte, apuntan que también se deben plantear estrategias para identificar y reintegrar a los más de 150.000 alumnos que no regresan a las clases desde la pandemia. Entre tanto, algunos sectores señalan que es una responsabilidad compartida entre el gobierno y los padres de familia para que los niños no dejen las clases. Además, el gobierno asegura que han recuperado cientos de centros educativos que se encontraban abandonados. Asimismo, explican que la merienda escolar ha sido una de las principales promesas que tratan de cumplir. Igualmente, en las 18 direcciones departamentales recibieron libros de trabajo por parte de la Secretaría de Educación para el año escolar 2024 y dichos textos están diseñados con el nuevo sistema curricular. Pero si bien existen avances, las autoridades reconocen que todavía falta mucho por mejorar ante décadas de abandono en el sistema de educación pública. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Iniciamos la semana, hoy es 6 de noviembre y está conmigo el ministro de Educación, que está listo para informar qué es lo que pasa en el país. Ministro Daniel Esponda, bienvenido.
Buenos días, Raúl. Un verdadero gusto poder compartir una vez más aquí en los estudios de Canal 11. Saludar a todos los televidentes que siguen la entrevista todas las mañanas y bueno, venir a hablar de cosas positivas de la Secretaría de Educación y de las condiciones que tiene el sistema. Para nosotros siempre es un gusto y un placer. Sí. ¿Cómo se ha visto el sistema afectado, el sistema educativo, con esta lluvia que se ha mantenido durante varios días en el territorio hondureño? Mira, han sucedido dos cosas importantes en la administración, digamos, de las emergencias que hemos tenido en estos 2 años que lleva el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En principio es que no hay una decisión a rajatabla para todo el país de suspender clases, que eso para nosotros como educadores es muy positivo. Y por otro lado, hemos trabajado con los equipos de Copeco y Sinajer, con los CODELES en cada una de las comunidades. Y hay departamentos que han estado en alerta roja, pero no se han suspendido las clases para el departamento en su totalidad, sino, como lo decía el comunicado que sacamos el día de ayer, para las comunidades que están afectadas. Hemos tenido presiones de algunos sectores, ¿verdad?, que siempre buscan alguna manera de ver cómo se entorpece el sistema educativo nacional. Y le doy un ejemplo. La semana antepasada tuvimos al Distrito Central en alerta roja. Decidimos no suspender clases porque pensábamos que no lo ameritaba, y la gestión que ha hecho el alcalde Aldana, el tema de limpiar los dragantes, de hacer todos los trabajos de mitigación en los ríos y en las quebradas, generó que no hubieran mayores inundaciones en la capital y que al siguiente día, después de la declaratoria de alerta roja, tuviéramos un desarrollo de actividades académicas con muchísima normalidad. Nosotros debemos de ser conscientes que vivimos en un país tropical y que vamos a tener una temporada del año que va a llover muchísimo. Esto por dos cosas importantes, Raúl. Un tema, la continuidad de los aprendizajes, pero otro lado es que hay una realidad objetiva, sobre todo en las comunidades más pobres del país. Uno de los éxitos más grandes del gobierno de la presidenta en materia educativa es el tema de la alimentación escolar. Y hemos podido ver cómo la alimentación escolar nos ha permitido mayor retención de la matrícula, pero sobre todo aumentar la matrícula. Del año 2018 al año 2021 tuvimos la caída más brusca en la matrícula en el país. Nuestro punto más bajo fue el año 2021 y dado a toda esta gobernanza que se ha generado en la Secretaría de Educación, el trabajo colaborativo con las 6 organizaciones magisteriales, el enorme esfuerzo de nuestros profesores y la prioridad que ha puesto la presidenta en educación, rompimos esa tendencia. El año pasado mejoramos nuestra matrícula en relación al año 2021 y este año hemos mejorado la matrícula en relación al año 2022. ¿Cuántos niños se matricularon? 1.860.000 y pico y hemos tenido entre idas y venidas alrededor de unos 23.000 niños. Es decir, que hemos logrado reducir de manera considerable también la deserción escolar. Lógicamente el cierre del año, ¿verdad?, las complejidades que tienen las condiciones climatológicas, en nuestras estadísticas tenemos una proyección de tener una pequeña pérdida, sobre todo los que han venido siendo más vulnerables, pero en términos generales vamos a cerrar la matrícula con un buen indicador. Además ¿Era de el ello, indicador que usted había planificado? Nosotros habíamos presupuestado bajarle 1 punto a la deserción escolar y hemos bajado más de 2 puntos. Al cierre del año... ¿Cuánto significa 1 punto? Bueno, nosotros ahora mismo, imagínense que estamos por debajo, son un poco menos de 30.000 estudiantes, un poco menos de 30.000 estudiantes. Le doy un ejemplo, en el año 2019, en condiciones relativamente normales, que no habían mayores confrontaciones en el país, que todavía no teníamos la pandemia, se nos fueron 105.971 estudiantes. 105.000 estudiantes. Y nosotros ahora en la actualidad no llegamos ni siquiera a los 30.000. Ahora, debemos de también decir que nosotros tenemos la matrícula abierta todo el año, que anteriormente habían fuertes presiones para cerrar la matrícula. Además, yo con algunos compañeros del gabinete he tenido hasta algunas discusiones por ello, porque también cuesta recalcular la alimentación escolar, que ahí nos está ayudando enormemente el PMA y CEDESOL. Tenemos un grupo de estudiantes que entran y salen del sistema educativo, Raúl, de alrededor de unos 4.000 estudiantes en diferentes zonas del país. Le doy un ejemplo de la política que hemos tenido de recuperación de la matrícula. Tenemos estudiantes en rezago estudiantil que se habían ido en el periodo de la pandemia, que habían estado 1 año y meses sin ir a la escuela o al colegio, y recién algunos los matriculamos en el mes de junio.
y regresaron a la escuela y estamos haciendo cosas muy lindas en los departamentos del occidente del país con la Red Nacional de Escuelas Agrícolas, que ese es uno de nuestros logros, Raúl, la Red Nacional de Escuelas Agrícolas. Y de ser estudiantes que estaban excluidos del sistema educativo, que no tenían ninguna posibilidad, de junio a hoy, a noviembre, están en el colegio y tienen proyectos de emprendimiento. La semana antepasada estuve visitando algunas escuelas de esta zona occidental del país y un grupo de 6 niños que estaban en rezago escolar, les llamamos beca con propósito. Les asignamos las becas, pero los padres de familia se comprometen a utilizarlas para emprendimientos y esos niños de bajos recursos hoy tienen un galpón de gallinas en la escuela. Esas gallinas son de ellos y ya se han generado alrededor de 93,000 empiras. Un grupo de 6 estudiantes, por ejemplo, de la Escuela Agrícola Pompilio Ortega en Santa Bárbara, tienen dentro de su proyecto, están engordando algunos terneros y tienen proyectado ya este año se van a ganar 250,000 empiras, pero pagan un impuesto al colegio. Solo volvamos un poquito a esto de las lluvias. ¿Qué departamentos hay más daños en escuelas? Se focalizan sobre todo en el departamento de Cortés y en el departamento de Lloro. Le debo decir que gracias al retorno a la matrícula gratis, que es uno de los logros del gobierno de la presidenta también, aquellos índices altísimos de precariedad en la infraestructura ya no los tenemos, además de la intervención del Fondo Hondureño de Inversión Social y de la Dirección de Construcciones Escolares. Hasta el momento, Raúl, no llegamos ni a 40 escuelas dañadas y tenemos alrededor de 24 escuelas utilizadas como albergues, 7 en el departamento de Lloro y las demás en su mayoría concentradas en el departamento de Cortés. O sea, Cortés, Lloro, Valle de Sula... Es donde tenemos las mayores afectaciones. Pero no va a tener problemas para terminar el año escolar. No, no vamos a tener mayores problemas. Recuerde que ahora estamos entrando ya a la segunda semana de noviembre. Se presentaron exámenes finales. Los estudiantes que presentaban algún rezago, que tenían algún problema, están ahora mismo en la nivelación. Deberán de presentar exámenes de recuperación y de reposición a los que tenían algún inconveniente. A la siguiente semana deben de estar haciendo los exámenes de recuperación. Y en la última semana se deberá estar cerrando el año escolar con las graduaciones de último año, a excepción del departamento de, gracias a Dios, e Islas de la Bahía, que hemos postergado el año escolar hasta el 15 de diciembre. ¿Cómo planea ayudar a los estudiantes y a las escuelas, maestros de ese Valle de Sula, de Lloro, que tuvieron esos problemas? Por ejemplo, el día de ayer con nuestros equipos de construcciones escolares y los voluntarios de la Secretaría de Educación, que yo quiero agradecer a todos los trabajadores y a las trabajadoras de la Secretaría de Educación, tenemos una iniciativa muy bonita de programas voluntarios. Entregamos kits de higiene dental y entregamos más de 5,000 huevos ayer en esa zona del país y vamos a seguir haciendo intervenciones. Yo quiero resaltar... ¿Cómo consiguió esos huevos? Y usted no tiene por qué... ¿Cómo consiguió eso? Donaciones, sí, pues, pura gestión. Es que pensé, ¿y el ministro de Educación comprando huevos? No compramos. Le voy a decir, miren, en la Secretaría de Educación estamos haciendo muchas cosas que no las paga el Estado. Le voy a dar un ejemplo. Conseguimos donada una lancha porque los niños de la comunidad de Cayos Cochinos, de Chachaguate y Cayo Mayor, no tenían lancha. El kinder, ¿recuerda usted un kinder completamente destruido que un youtuber mexicano lo publicó, que quedaba en Chachaguate? Ese kinder ya funciona perfectamente, tiene su servicio, sistema eléctrico, tanque de abastecimiento. Y en la comunidad de Cayo Mayor es donde tenemos la escuela. Este es un servidor y los trabajadores de la Secretaría de Educación, el colectivo que tenemos en la Secretaría de Educación, sacamos dinero en nuestros salarios y reparamos la lancha, conseguimos una donación. Agradezco yo a la Fundación Cayos Cochinos que nos regaló el motor. Y hoy el profesor Francisco Velázquez, que es el profesor unidocente de la escuela de Cayo Mayor, va de Cayo Mayor a Chachaguate, lleva y trae los niños. Y eso que hace el profesor Velázquez es de aplaudirle porque en realidad no es su obligación. Ese tema de trabajo voluntario, como lo que hicimos ayer con los muchachos de construcciones escolares que fueron a entregar estos kits de higiene dental, que fueron a entregar estos huevos, es el resultado de tener administraciones limpias. Cuando usted... Raúl, tiene administraciones con transparencia, pero además eficientes, la cooperación viene. Yo le decía siempre a los compañeros y a las compañeras cuando yo llegué al ministerio, miren, hoy no tenemos plata para un montón de sueños que teníamos, pero si hacemos las cosas bien, la plata va a venir. Y le doy un claro ejemplo, el programa de alfabetización comenzó sin financiamiento, hoy tiene financiamiento. ¿Quién lo financia? El Estado de Honduras.
Pero cuando arrancamos, recuerde que teníamos un presupuesto desordenado. Gracias a la sabiduría de la presidenta Castro, nosotros hicimos una modificación al presupuesto, pero no nos detuvimos. Si hubiéramos quedado de brazos cruzados a esperar, Raúl, que llegara el financiamiento, no hubiéramos financiado el Yo Sí Puedo. Y usted puede ver hoy en las imágenes, son miles de hondureños de la tercera edad que no sabían leer y escribir. Y ahí hasta me da cosa cuando lo digo, porque hemos escuchado de abuelitas que decía, yo ni siquiera la Biblia podía leer, yo no le podía ayudar a mis nietos con las tareas. ¿Dónde se centró este programa de alfabetización? Lo tenemos en los 298 municipios del país. Hemos liberado ya de analfabetismo más de 40 municipios. Al cierre del año, Raúl, en el mes de noviembre, diciembre, vamos a estar declarando los primeros 100 municipios de Honduras libres de analfabetismo. Eso para nosotros es un logro gigantesco y yo debo decirlo, aquí acusaron a la misión cubana de un montón de cosas. Son apenas un poquito más de 100 asesores que tenemos. Es imposible que hayan alfabetizado más de 60,000 personas, que es más o menos el dato que llevamos. 100 asesores cubanos. 100 asesores con voluntarios hondureños. ¿Qué hacen esos asesores cubanos? Los asesores cubanos lo que nos enseñan es a utilizar la metodología de alfabetización Yo Sí Puedo, que es la metodología de alfabetización más exitosa que tiene el planeta. Se han alfabetizado más de 10 millones de personas alrededor del mundo, en más de 30 países. Países muy pobres como el nuestro, pero países del primer mundo, como Canadá, como Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? Sobre todo en nuestros pueblos originarios. Ahora mismo tenemos una enorme discusión académica importante con el tema de la alfabetización en los pueblos originarios, en las comunidades garífunas, en las comunidades pecha, en las comunidades misquitas, porque ahí también tenemos analfabetas que su lengua materna es precisamente las lenguas originarias. En ese contexto nosotros tenemos que garantizar también alfabetizar este segmento de la población. Y bueno, la estrategia tiene dos elementos o tres elementos importantes. Número uno, los alfabetizadores cubanos, los asesores cubanos enseñándonos el modelo de alfabetización. Los coordinadores municipales, los voluntarios, que todos son voluntarios. Raúl, la Secretaría de Educación no está pagando un tan solo lempiras lo que está alfabetizando. Y el tercer segmento, que yo quiero enviarles un saludo y agradecerle a los estudiantes de último año, que no los hemos obligado a alfabetizar. Todos los que están alfabetizando estudiantes de último año es de manera voluntaria y se los estamos valiendo como el trabajo educativo social. El trabajo voluntario es el que ha edificado las grandes naciones, Raúl, y nosotros en la Secretaría de Educación estamos impulsando eso. Le agradecería yo a los equipos que tenemos ahí en estudio poder sacar algunas imágenes del profesor Velázquez. ¿Quién es el profesor Velázquez? El profesor Velázquez es el compañero que está en Cayos Cochinos, que les cuento porque también quiero aprovechar para felicitar y reivindicar este trabajo que tienen los compañeros de la Secretaría de Educación, que han venido de manera voluntaria colaborando con ellos y así hemos tenido muchos resultados de éxito en mi administración por el trabajo voluntario de los compañeros y de las compañeras. Lo siento satisfecho. Fíjese que estoy muy satisfecho porque a pesar que escasos llevamos los 2 años ya, hemos tenido resultados importantes. Mire, esto que tenemos aquí en el set para mí es una de las cosas más importantes o el legado más importante que va a dejar la presidenta. La producción literaria de la Secretaría de Educación. Por ejemplo, mire este libro que nosotros tenemos aquí, el segundo libro de historia oficial de Honduras, Historia mínima de Honduras de la época prehispánica al bicentenario, la independencia absoluta de Centroamérica. La Secretaría de Educación no producía libros, Raúl. Sí. La Secretaría de Educación compraba libros. Y este libro va a permitir el estudio de nuestra historia desde el periodo prehispánico hasta la llegada al poder de la presidenta Xiomara Castro. Es decir, también aquí hay algunos análisis. Por otro lado, este otro libro que es muy importante para nosotros, Constructores de la Nación, Soñadores de la Federación, son los 3 próceres más importantes del periodo federal, desde la unidad de investigación. Hemos creado una dirección en la Secretaría de Educación. Tal vez me lo pueden frisar ahí los compañeros. Este libro es resultado de la Dirección de Historia y Patrimonio de la Secretaría de Educación, que no existía esa dirección. ¿Quiere que le diga? Me parece muy bien. Y yo le he apostado a usted, hombre, porque Gracias. Usted es joven y creo que tiene capacidad
Él es historiador. Y qué bueno que hace eso. ¿Eso es regalado para todos? Sí, y están en un repositorio digital. Yo creo que este va a ser uno de los más recordados. Entonces tiene que promocionar eso. Sí, por supuesto. Por eso le agradezco el espacio. Este libro tal vez lo pueden poner aquí en pantalla y lo frizamos. Este libro es la Cátedra del Himno Nacional. Esta Cátedra del Himno Nacional va a venir a cambiar de manera diametral el examen del himno, Raúl. Yo me imagino que usted, porque a mí me gusta que usted es bien sincero, dijo, a mí me costaban algunas materias. Sí, claro. ¿Se acuerda usted de las famosas 100 preguntas? Ah, sí. Eso es una tortura, Raúl. Había que garrotear eso. Y aprenderse además unas explicaciones todas poéticas, filosóficas del autor de ese folleto. Mire, con esta dirección de Historia y Patrimonio que fundamos en la Secretaría de Educación, no encontramos, no existe ningún decreto ni ninguna ordenanza ministerial que obligue a los estudiantes o a los profesores a utilizar ese libro. Ese folletito que lo vendían en el comercio se utilizó por uso y costumbre. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros o qué es lo que estamos haciendo nosotros con esta Cátedra del Himno Nacional? Que nuestros estudiantes conozcan la historia del himno nacional, que los estudiantes sepan interpretar el himno nacional y además de ello, Raúl, que sepan también el contexto musical. El otro día ahí en la radio, ya el examen del himno no se hace. No, sí, claro, el examen del himno es una ley del país. ¿Cuál es la diferencia? Que los estudiantes no lo están obligados a garrotearse las 100 preguntas. ¿Sabe por qué me alegra? Porque yo en el colegio o en la escuela daban una clase de moral y cívica. Que el próximo año vuelve la clase de moral y cívica. ¿Cuántos años después? Casi 20, casi. Sí, esas cosas son buenas. No, y son importantísimas. Mire, esta pieza, estos libros que tenemos aquí. ¿Todo me los va a dejar, va? Sí, se los traje a usted. Gracias. Precisamente. Estos libros que tenemos aquí es la última obra de Ramón Amaya Amador, estaba inédita. Se los voy a dejar porque precisamente usted como comunicador, como periodista, sabe la importancia que es publicar las obras de nuestros escritores. Esta novela histórica por sí misma ya es una pieza de historia, Raúl. Ramón Amaya le escribió cuando estaba en Checoslovaquia, que trabajaba para una revista de la Unión Soviética. Y cuando él falleció, se recogió la obra, su esposa regresó a Argentina y sus 2 hijos también se regresaron a Argentina. Carlos Amaya, que es su hijo varón, que es amigo personal, tiene el derecho de estos libros. Pero solo se había publicado este primero, que son Los Rebeldes de la Villa de San Miguel Arcángel, y se había publicado el tomo 2. Estos libros tuvieron un recorrido de la Unión Soviética a Nicaragua sandinista, de Nicaragua sandinista regresó a Cuba y después se logró traer a Honduras, pero es hasta el gobierno de la presidenta Xiomara donde se publican los 5 tomos, y quiero aprovechar aquí para hacerle entrega a ustedes los 5 tomos de Morazaneida. Disfrútelos. Gracias. Espero que les guste mucho. Jaime, ¿qué le dijo cuando, qué bueno esto? De verdad me alegra eso porque hay veces que he buscado en las librerías y esto no está. No, es que en las librerías no lo va a encontrar. Usted puede encontrar, o hay algunas personas que tienen el tomo 1 y el tomo 2 que se había publicado rápidamente, Los Rebeldes de la Villa de San Miguel. Sí. Esta es una novela histórica sobre Morazán. Solo antes que hablemos, don Oscar Flores en Comayagua, en el centro del país. Don Oscar, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Saludos al señor ministro, a usted, periodista Raúl Valladares. Le hablo de San Luis Comayagua. Quiero preguntarle al señor ministro que acá en el municipio de Comayagua, en varios lugares no nos ha llegado la matrícula gratis. ¿Y qué posibilidades hay de los textos escolares, que es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestras clases? Bueno, en primera instancia decirle que la matrícula gratis se entrega a todos los centros educativos. Deben de cumplir las condiciones de haber liquidado la matrícula gratis que en su momento el presidente Zelaya entregó. ¿Qué tanta eficiencia hay en la entrega de esa matrícula gratis? ¿O ha habido? Es bastante eficiente. Lógicamente debemos de mejorar. Recordará usted que se había perdido toda la dinámica de la matrícula gratis. Y ahora mismo se está devolviendo esa dinámica. Y bueno, nosotros le hacemos un llamado a las madres y a los padres de familia para que le dé seguimiento. Precisamente el mes anterior dimos instrucciones, Raúl, para que
todos los profesores y las profesoras fueran a los cabildos abiertos de las corporaciones municipales sin importar el partido político a rendir cuentas de la matrícula gratis. Porque además de que debe llegar, debemos de garantizar que se entregue de manera correcta. Y claro, ahí nos hemos dado cuenta de cosas positivas y de cosas negativas, pero la matrícula gratis está orientada fundamentalmente a que los directores de los centros, junto a la Asociación de Madres y Padres de Familia, a mí me gusta decir más madres, porque en realidad las mamás son las más preocupadas por el derecho a la educación de los niños, la administren de manera correcta para hacer compra de insumos pedagógicos, de material didáctico, hacer reparaciones menores en los centros educativos. Y tal vez si sigue en línea el compañero, me puede conseguir el código SACE del centro educativo para hacer la verificación, para poder garantizar que llegue la matrícula gratis al centro educativo si es que no ha llegado. Ahora, debemos de mejorar algunas cosas en la matrícula gratis, Raúl, porque no es bueno solo venir a hablar de las cosas positivas. ¿Cuánto invierte el Estado? O sea, ¿la matrícula gratis qué representa? La matrícula gratis depende de la matrícula de los estudiantes. Le voy a dar el ejemplo. El profesor, insisto yo con el profesor... Es que ese fue un programa muy bueno que nosotros aplicamos en el 2006. Sí. Y que fue algo que la gente todavía recuerda del gobierno del Poder Ciudadano y que ahora... Yo repito, yo sí le he apostado de fondo. Ha habido un grupo ahí que ha querido fregarlo y le iba a hacer clavo a la presidencial también. Sí, sí, pero debemos de avanzar. Mire, sí, vamos a entregar 700 millones. Ahora, ¿qué sucede, Raúl? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar en la matrícula gratis? Nosotros ahora mismo estamos trabajando en una modificación del reglamento. Un centro educativo, entre comillas, normal, dependiendo del nivel, recibe entre 100 y 150 lempiras por estudiante matriculado. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos ahora mismo en algunos centros educativos? Por eso le pedí el código SACE al profesor. Porque los centros educativos unidocentes, que por ejemplo tienen 10 estudiantes, por dar un número, ¿no? Lo que van a recibir son 1000 lempiras. Por ejemplo, el profesor Velázquez, que está en Cayos Cochinos, tal vez nos ayude la producción con las imágenes de él, no tiene ni 50 estudiantes. El profesor, para moverse de Cayos Cochinos a La Ceiba, que es el lugar, mire el profesor, ahí va en la lancha, mire, que va de Cayos Cochinos a La Ceiba, gasta más en ir a traer los fondos de la matrícula gratis que lo que se le va a dar. Pero es para centros educativos. Mire, esos son los estudiantes del centro educativo, los que están en esa toma. Y por ejemplo, Raúl, volviendo al punto, con los fondos de la matrícula gratis que estamos enviando, más la colaboración de vecinos de ahí le ponemos combustible a esa lancha. Esa lancha fue una donación, la lancha, pero estaba en malas condiciones y los trabajadores de la Secretaría de Educación la pusieron en buen estado y los amigos de la cooperativa Coacel, que nos colaboraron con la mitad. Entonces, mire, hoy andan ahí los estudiantes y la Fundación Cayos Cochinos nos donó el motor. Ya vamos a seguir. Voy a Potreríos, Cortés. Don Juan Carlos Miranda, buenos días, don Juan Carlos. Buenos días. Fíjese que quería preguntarle al ministro de Educación, soy maestro de educación, ¿cuál es el nombre de la promoción para este año y qué sabe él sobre el pago de vacaciones? Si va a ser de acuerdo al estatuto del docente, que es en el mes de noviembre el pago. Bien, profe. Primero, Juan Almendares Bonilla. Desde hace ya unos meses publicamos el nombre de la promoción. Le pido por favor a los secretarios de los centros educativos, y se lo reitero a los secretarios de las direcciones departamentales, a los directores departamentales, no entrecomillen el nombre de la promoción. Es el nombre de la persona, es el nombre de la promoción. Solo deben de escribir a lo máximo el título doctor Juan Almendares Bonilla, sin entrecomillado. Por otro lado, nosotros... Espere. Sí, no, sí. Disculpe, no parece profesor. O sea, yo tengo confianza con usted. Explíquenos por qué, y digo explíquenos, por qué debe ir entrecomillado. Porque mucha gente lo escucha, sí, pero explíquenos por qué. Profe, explique, por favor. No se debe colocar entre comillas porque no es un apodo, no es un sobrenombre. Mira que yo riendo, suspéndalo. Pero tengo razón. Repita, no, tiene razón. ¿Por No es un sobrenombre, no es un apodo. Es el nombre del doctor Juan Almendares Bonilla. Hoy uno de los educadores más importantes del país, a mi gusto, uno de los defensores del derecho a la educación más importante que ha tenido el país. Solo los argentinos en la reforma de Córdoba y la Universidad Nacional, en manos de la dirección del doctor Juan Almendares Bonilla, tuvo paridad estudiantil y verdadera participación de los estudiantes. Entonces, para nosotros, además de todos los logros que
que él ha logrado hacer es un verdadero referente en educación y sobre todo lo más bonito y que por eso no va entrecomillado, el doctor Juan Almendares Bonilla está vivo todavía. Es decir, que la Secretaría de Educación este año tomó a bien rendirle honor a un hondureño en vida, que eso en la Secretaría de Educación había pasado muy poco. Y este año, el año escolar, lleva el nombre de un educador potente. No, a mí me gusta que usted es un historiador y de verdad me tiene gratamente impresionado estos libros. Ya los voy a detallar, lo que pasa es que la gente está llamando y escribiendo. Dice la diputada Katia Crivelli, saludo a Katia, a su familia. Diputada por el Departamento de Cortés del Partido Liberal de Honduras. Buen día, excelente programa de la matrícula gratis, pero deberían permitir el pago de maestro porque todavía hay escuelas que los padres de familia pagan a los maestros. No, mire, con la matrícula gratis, saludo a la diputada Katia Crivelli, que también es una de las diputadas muy interesadas por el tema de educación. Mire, yo, Raúl, platico con todos los diputados de todos los partidos tema de educación. Debe estar coqueteando con los diputados liberales, luego su novia es diputada liberal. Casi no hablamos de política con Erika, pero nos respetamos mucho en vez de la democracia. No, ¿sabe cuál es el tema, Raúl? Que yo creo que aquí se ha cometido un error muy grave. Generalmente los partidos opositores se dedican a desprestigiar al gobierno de turno para ganar caudal político. Pero yo sigo insistiendo y este mes de noviembre vamos a hacer, lo invito a ustedes de ya, a que nos acompañen a firmar el Pacto por la Educación. Mire, las escuelas no pueden ser campo de batalla de las contradicciones de los políticos y los problemas de los adultos. Y nosotros debemos de avanzar. ¿Por qué no debemos de pagar salarios de docentes con matrícula gratis? Porque tiene un destino. La responsabilidad del Estado es pagar maestros. Se lo digo con mucho dolor. A mí me gusta hablar de las cosas positivas, pero reconozco las cosas que todavía tenemos algunos retos, Raúl. El país desde el año 2008 no tiene plazas nuevas, es decir, no tiene un profesor nuevo en el sistema. Y yo ahora mismo le digo a la diputada Crivelli... ¿Del 2008? Desde el 2008. Es decir, nosotros ya tenemos casi un poco más de 14 años que no tenemos plazas nuevas. ¿Cuántos maestros hay? Tenemos un poquito más de 67,000 profesores. Le doy ejemplos. Nosotros ahora mismo le dimos estabilidad laboral a los profesores Proeco que por décadas, más de 2 décadas, no habían tenido estabilidad laboral. Recién acabamos de terminar el concurso de los profesores del Sistema de Educación Tutorial del SAT, que también les vamos a dar nombramiento en permanencia porque necesitamos que los profesores tengan seguridad en su puesto de trabajo. Ahora bien, el país para operar en condiciones óptimas, Raúl, necesita al menos 10,000 profesores. Para 10,000 más. 10,000 más. Para hacer 77,000. Sí. Entonces, para operar en condiciones... Lo bueno sería pegar 80. Sí, eso sería lo óptimo. Porque, por ejemplo, nosotros estamos construyendo centros educativos de primera infancia. Pegar 80, pero antes... Ojo, necesitamos al menos 6,000 para el próximo año. ¿Y hablado con la presidenta de eso? Sí, ¿Se lo van a dar? Bueno, nosotros en el presupuesto, recuerde usted que Finanzas nos da unos techos. Yo agradezco a los equipos de Finanzas que nos han venido colaborando mucho y necesitamos tener plazas nuevas para el próximo año. Si el próximo año no tenemos plazas nuevas, estoy seguro que en el mes de febrero, marzo y abril vamos a tener serios problemas y todos los días van a ser noticias en la prensa de que en una escuela nos hace falta un profesor. Elder, eso despuesito, esas escuelas. Don Lester Mancía desde Marcala, La Paz. Don Lester, buenos días. Buen día, Raúl. Un saludo al ministro de Educación. Pienso que se han hecho grandes logros después de recibir una Secretaría de Educación en ruinas, pero pienso que está fallando algo, Raúl, y es que al pueblo no se le da a conocer todo lo que se está haciendo. Y esta suerte corre en las demás secretarías, entonces pienso que la Secretaría de Comunicación debería informar más sobre todos estos logros para que el pueblo hondureño esté enterado de tanto logro que este gobierno de la presidenta está teniendo. Muchísimas gracias. Contéstele. Mire, usted, Raúl me decía, siento que está satisfecho. Sí, pero todavía no conforme, porque hay muchísimo que hacer. Y mire, es un tema que yo recurrentemente discuto con una miembro de la Comisión de Educación, que lo discutimos con pasión, con Erika, como decía usted. Mi novia es del Partido Liberal, pero nosotros tenemos discusiones, sobre todo, discusiones no alegatas, discusiones positivas sobre temas educativos. Nosotros debemos de hacer un cambio en el sistema educativo, que es el plan de refundación, que eso no se hace de la noche a la mañana, ni debe ser de la noche a la mañana. El país está viendo su sexta reforma educativa, Raúl, pero las 5 anteriores que tuvimos
fueron de decreto y no de procesos. Cuando yo digo no de procesos es que no se ensayaron, no se validaron y se aprobaron así a mansalva. Y los resultados están aquí. O sea, niños o jóvenes que llegan a la universidad que no pueden leer de corrido, que no tienen capacidad de analizar y comprender lo que leen y lo que escriben. Tenemos un reto con el tema de la lógica matemática. Y yo le puedo decir hoy con total solvencia que hemos hecho cosas que para el país eran impensables. Tenemos 5 escuelas normales abiertas en modalidad bilingüe, Raúl. 5. La normal bilingüe en Santa Bárbara, la normal bilingüe en Ocotepeque, la normal bilingüe en La Paz. ¿Y qué nivel de calidad tienen los maestros que dan esas clases bilingües en esas 5 escuelas? Todos tienen al menos grado de maestría, los profesores que atienden. ¿Cuánto gana un profesor que da esas clases en esas 5 escuelas? Los tenemos contratados con 54 horas clase, andan ganando casi unos 30.000 lempiras. Son los profesores... Solo hay 5 escuelas. 5, y el próximo año van a ser 8. Avanzamos a la normal de Olancho, la normal de El Paraíso y la normal de Choluteca. Ahora, esa es la refundación de la educación, Raúl, porque esos niños van a clase de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde. Es decir, que ahí aumentamos la cantidad de horas clase que se desarrollan en el país. Este primer año que abrimos, que fue nuestro primer año, que le debo decir, también abrimos esas escuelas sin financiamiento. Yo agradezco a los profesores de esas 5 escuelas normales. Se pasaron, escuche bien, Raúl, no lo digo con orgullo, es un tema del espíritu de la refundación y de los sacrificios que nos ha pedido hacer la Presidenta de la República. Estuvieron 6 meses sin salario. Ya les regularizamos el pago y el próximo año ya van sus nombramientos en propiedad. Y ojo, comienzan estos profesores trabajando y no les damos nombramiento en propiedad enseguida, Raúl. Están en un periodo de prueba, la mayoría ya pasaron su periodo de prueba y van a pasar a ser nombrados en propiedad. Y el mayor de los profesores que está ahí tiene 28 años. Es decir, profesores jóvenes que han tenido experiencia trabajando en escuelas bilingües y que hoy, por primera vez en la historia de este país, los pobres tienen acceso a educación bilingüe. No, ojalá, porque mire, yo, muchacho, cuando mis hijas estaban pequeñas, yo hice un esfuerzo para poderlas poner en escuela bilingüe y mucha gente hace eso. Claro. Y qué bueno que educación está haciendo realidad eso. Son 5 escuelas, son pocas, pero con algo se empieza. Ojo, son 8 semilleros, porque son 5 que estamos preparando a profesores bilingües. Es decir que cuando termine nuestro mandato en el año 2025, el próximo ministro o ministra que venga, si continúa con este proceso, nosotros en el año 2025, el año 2024, que entreguemos el mandato de la presidenta, vamos a graduar la primera promoción de profesores bilingües de Honduras, de nivel básico. Esos muchachos y esas muchachas van a ingresar de manera directa a la Universidad Pedagógica. ¿Y a ellos quiénes les dan clases? Estos profesores bilingües que tenemos aquí mismo. Estos muchachos y estas muchachas, si esta política se sostiene en el tiempo, Raúl, que eso es lo importante, ojalá que el próximo gobierno que venga, sea de nuestro partido, sea de otro partido, continúe con estas escuelas normales bilingües, porque en 10 años vamos a tener instalado el inglés como segunda lengua en las escuelas públicas del país. Es decir, que si nosotros comenzamos a graduar profesores bilingües de estas escuelas normales y se van a estudiar sus licenciaturas en la Universidad Pedagógica, el recambio generacional. Mire, estos muchachos llegaron sin saber absolutamente nada de inglés y hoy están hablando inglés. Estos muchachos son los que van a ir a sustituir a los profesores que se vayan jubilando la próxima década. Quiere decir que cuando llegue un profesor nuevo, por ejemplo, a la Escuela República de Argentina, aquí en los mercados, va a ser bilingüe. Cuando llegue un profesor nuevo a la John F. Kennedy de la Kennedy, va a ser bilingüe. En 10 años, Raúl, si esta política se mantiene, el país va a tener instalado el inglés como segunda lengua en las escuelas públicas del país. Porque ahora que hay que decir un par de cosas que en realidad se generaron mentiras. ¿Recuerda usted cuándo se introdujo la clase de inglés a las escuelas públicas? Cuando yo estaba cipote. Sí, hace como unos 25 años, más o menos. Sí. Es mentira que con 2 horas de inglés a la semana alguien va a aprender inglés. Es mentira. No va a aprender. Es decir, la clase de inglés nos daba posibilidades de conocer generalidades, saludar, generar algún vocabulario de 100 palabras, pero no va a permitir que usted pueda entablar una plática o siquiera comprar un café cuando sale extranjero. Hoy, con esta política de educación bilingüe, lo que va a permitir es que nuestros estudiantes lleven clases en inglés.
Por ejemplo, que usted pueda llevar una clase de matemáticas en inglés. Estos muchachos que usted vio en esas imágenes, la mayoría de sus clases, esos muchachos que están ahí, reciben clases completamente en inglés, a excepción de las clases que constitucionalmente deben de ser español, como Historia de Honduras, como la clase que están llevando ellos ya de Educación Cívica. Estos muchachos ya llevan Educación Cívica. Y algunas clases como español, que lógicamente llevarán clases de español en español. Pero sus demás clases son, ellos reciben matemáticas en inglés, reciben ciencias naturales en inglés. La mayoría, por no decir todos los profesores, hablan inglés. Sí, pues todos estos hipotes han tenido base, porque aquí no nos engañemos, uno si no tiene base queda en la luna. Ah, pero mire, este primer año... Yo en el Guillén tenía al profesor Caro, fortachón Caro, y el que no tenía base, me acuerdo que mi papá me había metido a mí a LISI. Los poquísimos, porque la gente habla o no habla inglés, eso de que más o menos yo tengo un amigo que hace poco fuimos al mundial y hablaba en lenguas muertas y él creía que era en inglés, ¿no? Por lo él se entendía las papadas que decían, ¿no? Entonces, saludos, ya ve quién estoy hablando. Pues ese le hablaba Nadie le entendía. En lenguas muertas, ahí le digo yo. No, o sea, para aprender inglés hay que tener una base desde chiquito. Claro, ahora mire, ese es el reto de estas escuelas. Nosotros abrimos ahora mismo 11º grado en inglés. 10º, perdón. Pero todas las 8 escuelas normales el próximo año van a comenzar en 7º, Raúl. Ahora le debo decir una cosa importante. Mire, el estilo administrativo mío en la Secretaría de Educación ha sido cero imposición. Usted no va a ver comunicados obligando a los profesores o a los estudiantes a hacer cosas. Entonces le doy un ejemplo. La escuela Luis Landa en Tela Atlántida, si no me equivoco ya van en 3.er o en 4.er año de inglés. O sea, esa escuela ya está transitando a ser bilingüe. Así tenemos algunas escuelas en Ocotepeque, así tenemos algunas escuelas en Islas de la Bahía, así tenemos algunas escuelas en Atlántida, donde los profesores de manera voluntaria ya en 1er grado comenzaron con base en inglés. Pero, Raúl, esta escuela que nosotros tenemos, las 5 escuelas normales bilingües, el diseño del programa es un diseño de programa de inmersión, es decir, los niños llegan, es intensivo el primer año de inglés. Y el próximo año, tanto en las 5 que ya tenemos, como en la de Olancho, en la del Paraíso y la de Choluteca que vamos a aperturar, van a poder ingresar estudiantes en 7º. Elder Kiende, repetime, perdón a don Jesús Aceituno, disculpa, don Jesús, San Pedro Sula, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Creo que llamo para 2 situaciones. Número 1, para felicitar la administración de la presidenta Xiomara y la administración del compañero Daniel Esponda. Es indiscutible los avances que hemos tenido en educación y los podemos recalcar tácitamente. La matrícula gratis ha sido uno de los grandes despegues en la administración actual. El reordenamiento del personal docente a nivel nacional y sobre todo la reestructuración del sistema educativo. Creo que es de alabar y digno de poder admirar y elogiar el sistema educativo dentro de la administración Castro Zelaya. Pero, ministro, yo creo que tenemos situaciones pendientes con el magisterio y sabemos de su compromiso con el gremio, ¿verdad? Porque número 1 es docente y usted ha sido quien ha enarbolado la bandera durante la última década de la tiranía azul. Y esas 2 situaciones son, número 1, recuperar la capacidad adquisitiva por parte del magisterio. Los docentes hoy en día no tenemos, perdimos esa capacidad adquisitiva desde el año 2010, ¿verdad? Número 1. Número 2, hay una deuda pendiente, lo que es la deuda histórica. Hay muchos docentes que aún a estas alturas del partido ciframos nuestras esperanzas en usted como docente y en la administración de la presidenta Zelaya, para que realmente el gobierno del pueblo, como es catalogado en la administración de la presidenta Xiomara, le pueda cumplir esta deuda histórica a los más de 5.000 docentes que la administración nacionalista hizo caso omiso a esta deuda histórica. Y como tercer y último punto, Raúl y señor ministro, el tema de la jubilación digna para el magisterio. Creo que es un punto toral que los docentes estamos realmente esperando y anhelando para poder culminar nuestro trabajo docente dentro de las aulas con dignidad y con mucho esmero. Señor ministro, un placer, y a Raúl, pues, felicitarlo por la entrevista y no más que recalcar que también Raúl, como buen liberal, tiene que destacar la función de la transformación en educación en la administración Castro Zelaya.
Muchas gracias. Bueno, por ejemplo... Tiene razón el profesor. Profesor, yo aquí estoy en un programa orientando, viendo qué han hecho, porque está bueno eso de... Hoy no se le está cuestionando al ministro. Tenían una campaña en contra que creo que ya la pararon, ¿va? Es que mire, cuando usted trabaja fuertemente, Raúl, y entrega resultados, eso al final se desvanece. Pero mire, el compañero tiene razón. Tenemos el tema de la deuda histórica. Decirle que nosotros hemos hecho toda la depuración de las planillas. Yo puedo decir hoy que a pesar de las dificultades económicas que tenemos, yo les podría decir, usted me decía cómo financiamos el Programa Nacional de Alfabetización. Yo hoy por hoy todavía en la Secretaría no tengo contratado ni un tan solo asesor. Entonces, dinero de ceremonial y de viáticos, dinero de asesores, lo hemos trasladado a los programas estratégicos de la Secretaría de Educación. Hemos platicado con la ministra de Finanzas, ella tiene mucha anuencia, los equipos de ella estamos trabajando y nosotros al cierre del año esperamos que en las medidas de las posibilidades económicas del gobierno comenzar a pagar el tema de las planillas complementarias. Es un compromiso y pedirles paciencia, eso se va a comenzar a pagar desde el año 2012 porque lo debemos decir también, Raúl, son planillas complementarias que nos dejaron. No son deudas que ha generado nuestro gobierno, pero es una responsabilidad de Estado y estoy seguro que antes del cierre de nuestro gobierno vamos a pagar esa deuda. Y por otro lado, el tema de la ley del INPREMA, que las organizaciones magisteriales, las consultas que se hicieron, ya está hecho toda la propuesta, pero eso debe ir al Congreso y usted sabe las dificultades del Congreso. Oiga lo que dice el alcalde de, antes de ir con María Cárcamo a Intibucá, le dice a usted el alcalde de Santa Cruz de Yojoa, dice don Marlon Pineda, tomando en cuenta que desde el 2008, como ha indicado el ministro Esponda, las corporaciones municipales no hemos visto en la obligación de apoyar la educación, solo el municipio de Santa Cruz de Yojoa en estos momentos paga alrededor de 700,000 mensuales en esos centros donde ha incrementado la matrícula o donde nos ha tocado abrir nuevos centros como una necesidad del crecimiento de la población. Es cierto. Mire, si nosotros... Yo soy municipalista, además creo que he sido el único ministro de Educación que ha ido a 2 asambleas consecutivas de la OMON y espero que la próxima me inviten también. Y hemos hecho algunos compromisos con alcaldes. Decirle al alcalde Pineda que estamos para colaborarle y hemos hecho unas cosas interesantes con algunos alcaldes. No tenemos plazas nuevas, pero generamos espacio presupuestario en las plazas Proeco, por ejemplo. Entonces nos hemos comprometido con algunos alcaldes, hicimos trabajos muy lindos donde... Esos 20 o 30 profesores que los alcaldes pagaban los pasamos a Proeco y ese presupuesto los alcaldes lo utilizaron para reparar escuelas, para ampliar la alimentación escolar. Yo envío un saludo al presidente de la MON, que hemos trabajado de la mano y hemos hecho cosas muy bonitas. Y yo le voy a decir, sin los líderes y las lideresas allá en los municipios, que son los alcaldes y la alcaldesa, sin importar el partido político, el sistema educativo la miraría más difícil. Yo quiero agradecer y reitero la colaboración que hemos tenido con todos los alcaldes, los 298, de mi partido, de liberales, hasta con alcaldes nacionalistas que viven preocupados por el sistema educativo. Nosotros estamos inmensamente agradecidos y esperamos poder seguir avanzando con ellos. Y tiene razón. Ahora, por eso precisamente yo insisto en el tema de las plazas nuevas, Raúl. No solamente es el espacio de que nosotros ocupamos, es decir, la cuota para el crecimiento vegetativo tenemos, sino que hay... Yo me atrevería a decir que alrededor de unos 500 millones de lempiras los alcaldes pagan a profesores que, ojo, les pagan un salario que no corresponde a lo que debería de ser según el estatuto. ¿Pagan menos? Sí, pagan menos, pero yo lo que siento ahí que Marlon está diciendo que pucha, que la alcaldía tiene que poner el piso. Sí, claro. Mire, recuerde que la alcaldía por mandato... Antes que sigamos, porque está en la línea de Intibucá, doña María Cárcamo, buenos días. Sí, buenos días. Una consulta al señor ministro. Porque en el departamento de Intibucá... Tal vez si nos habla más fuerte porque no logro escucharle bien. Sí, buenos días, señor ministro. Una consulta. ¿Por qué en el departamento de Intibucá no se ha acreditado la matrícula gratis? Ningún desembolso, 0 desembolso para Intibucá. Si hemos hecho desembolsos en Intibucá, ya le voy a pedir el reporte y lo voy a publicar. Bueno, sí, porque nosotros no hemos recibido aún ni tan siquiera la capacitación, nada de matrícula gratis.
¿Me puede dar el código? Tal vez extracámara, ¿nos pueden dar el código SACE del centro educativo para hacer la verificación? Claro que sí. Con todo gusto. Ahora, hay también, Raúl, algunos proyectos estratégicos que yo no quiero dejar inadvertidos, precisamente la llamada de Intibucá. En la Red Nacional de Escuelas Agrícolas, Raúl, es una estructura que tiene... Red Nacional de Escuelas Agrícolas. Sí, es una estructura que tiene 3 anillos y nosotros ya llamamos el anillo invisible al 4.º anillo, que son los hogares de las familias. Mire, la política agraria en el país nos parece a nosotros desde la Secretaría de Educación, y lo hacemos con toda humildad, nos parece que está más orientada a la gran industria, a la agroindustria, que representará menos del 3% de la producción nacional. Más del 90 y pico % de la producción nacional está en la agricultura familiar. Es decir, en esos agricultores donde su casita la tienen en medio de los cultivos. El primer nivel de la red son nuestras 6 escuelas agrícolas que tenemos en el país, la que tenemos en El Paraíso, la que tenemos en Cortés, Atlántida, Santa Bárbara y el departamento de Valle. El segundo nivel de la red es la red ITC o las escuelas y los colegios que tienen tercer ciclo básico en ciencias agrícolas, ciclo que antes se conocía como ciclo técnico. Esta red nos está permitiendo, miren esto, por ejemplo, Raúl, que estamos desarrollando un proyecto de codornices. Vaya, ahora se puso a crear codornices el ministro de Educación. Sí, claro. Un huevo de codorniz nutricionalmente representa el triple de un huevo de gallina. Y la producción es más rápida. Le van a empezar a echar riata por eso. Alguna gente, yo no, pues. Está bueno todo lo que sirva. No, pues. Pero está bien, eso a nosotros nos alimenta. ¿Por qué? Porque nosotros, el primer elemento del plan de refundación... Ay, puta, que anda, me echó unos ojos ahorita queriéndome matar. Pues ya, a ver, qué bárbaro ese que empezó a crear codornices. Alimentación escolar. Y esto, Raúl, nos va a permitir, primero, que el costo es más bajo y nutricionalmente es más rico. Si nosotros no alimentamos a nuestros niños y a nuestras niñas, difícilmente vamos a tener buen desempeño académico. De nada sirve que estemos, o de poco sirve que estemos produciendo estos libros si los niños no comen. Por ejemplo, mire, eso ya son viveros de alto nivel. Estamos produciendo tomate cherry en Comayagua. Ya se encuentra en algunos supermercados y tiendas de allá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Construyendo unas metodologías de producción que no solamente sea subsistencia, sino también escala a la comercialización. Queremos tener buenos productores, pero además de buenos productores queremos que sean buenos comerciantes y además de eso que sean solidarios. Entonces, esa es la Escuela Agrícola Pompilio Ortega. Mire, a mí me parece, pero... ¿Va a haber sostenibilidad en eso? Bueno, si nosotros como sociedad firmamos... Mire, esos muchachos son los que les cuento. Esos muchachos están engordando unos terneros, los tienen estabulados, la escuela pone la instalación, ellos se encargan hasta de procesar los concentrados y los hilos para alimentarlos, ellos pagan el 6% de las ganancias a la escuela, le queda a la escuela, para la costumbre del pago de impuestos, pero el dinero de esos proyectos de emprendimiento es de esos muchachos. Esos 5 muchachos... ya tienen garantizados los recursos para el próximo año para seguir estudiando. Mire, producción de sandía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Construyendo una política de autonomía alimentaria en nuestras comunidades con maíz criollo. Le puedo decir, y más adelante vamos a ver, tenemos ya semilla de maíz criollo, tenemos semilla de frijol criollo. Esa es una caja de autoahorro que tenemos en la zona de Lempira. Este es un centro educativo, cosa maravillosa. Ya no vende ni gaseosas, me refiero a refrescos embotellados, ni vende tampoco churros en la cafetería, vende comida. Ya se alineó Marlon Pineda con usted. Pero voy a ir primero, antes de leer eso. Y mire, están produciendo ya en viveros en los centros educativos, ahí podemos ver chile, podemos ver repollo. ¿Dónde es eso? Esto es en Lempira, Y estamos sacando las semillas transgénicas y estamos eliminando también los agroquímicos. Por ejemplo, este centro educativo que está en Lempira, produce tilapia, produce maíz, produce frijoles, está criando cerdos, con las mismas heces de los cerdos, tenemos biodigestor. Y lo importante es que eso que usted vio en esa imagen, tal vez podemos regresar atrás, la imagen donde están reunidos los señores y las señoras, son padres y madres de familia, o en algunos casos no son padres y madres de familia, sino miembros de la comunidad, donde los estudiantes están yendo a hacer trabajos de campo, que le llamamos escuelas de campo a través de la red ITC, para enseñarle estas técnicas de protección de los suelos y regeneración del suelo. Déjeme. Paulino Argueta en Gracias Lempira. Esa es la imagen, mira. Don Paulino, buenos días.
Buenos días, Raúl, un gusto saludarlo. Tengo dos preguntas para el ministro. Adelante. Sí, buenos días, señor Esponda. Mire que la pregunta es, con la normal, ¿qué requisitos no reúne la normal para que no sea habilitada aquí en Gracias? Y la otra es que si usted ya depositó la matrícula gratis, porque yo miro maestros, yo soy director departamental de INA, ministro, y yo miro a maestros en un ciber ahí, sacando grandes prensas de copias, de material. No sé si usted ya depositó la matrícula gratis y qué requisitos no cumple la normal de Gracias para no ser rehabilitada, ya que esta normal alojaba a más o menos una población de 1.200 estudiantes por año cuando ella funcionaba, y también generaba divisas para Gracias. Bueno, en principio que nosotros hacemos unos estudios técnicos para poder habilitar las escuelas, y al cierre de nuestro gobierno vamos a habilitar entre 10 y 11 escuelas normales, pero vamos en etapas. Por ejemplo, le diría que la más difícil que nos va a tocar abrir va a ser la de Trujillo, porque la abandonaron y está completamente destruida. Segundo, que ese es un tema importante, Raúl, en nuestros centros educativos de excelencia, como las escuelas normales bilingües y las escuelas que están en la Red Nacional de Escuelas Agrícolas, estamos aplicando pruebas de ingreso. Verificamos que tengan vocación para ser docentes y verificamos que los estudiantes tengan vocación para las ciencias agrícolas. Le pediría que regresemos a las imágenes anteriores. Permítame, sí. Espéreme. Vamos a ver. Reinieri Medina en Comayagua. Reinieri. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, señor Esponda. Es un agrado realmente comunicarme con ustedes. Estoy hablando de Comayagua, para poder realmente hablar en nombre de la Fundación CRIC. La Fundación CRIC es un centro de rehabilitación integral de Comayagua. Hemos tratado realmente por todos los medios de poder conseguir que nos puedan colaborar con lo que es la escuela que tenemos para niños especiales, y ha sido muy difícil realmente. Esto ya es una tarea de años que tenemos de estar realmente buscando la colaboración del Estado, de las municipalidades y todo. ¿Es una fundación la escuela? Es una fundación, es privada, pero de carácter de uso público. Okay. En ella nosotros también tenemos... Bueno, mira, hagamos una cosa. Hoy tenemos, aquí en Honduras, es sede de las Olimpiadas de Física, Centroamérica y el Caribe. Saliendo del programa voy para Comayagua, lo espero allá platicamos con todo gusto. Porque vamos a inaugurar las Olimpiadas hay profesores de Dominicana, de Cuba, estudiantes de esos países, de Colombia, los países centroamericanos. Hoy comienza la Olimpiada de Física y tenemos nosotros la honrosa distinción de ser sede, precisamente tributando a nuestro objetivo 3 del plan de refundación, que es lógica matemática. Así que el amigo lo espero allá donde vamos a inaugurar donde vamos a desarrollar esta Olimpiada Centroamericana y el Caribe de Física, para conversar de eso. Pero como ente privado, miraremos nosotros como Estado cómo le colaboramos, con todo gusto. Bien, voy a ir a anuncios. Este programa de la matrícula gratis y este proceso de descentralización de la reparación y mejoramiento de la infraestructura escolar son programas que quedarán en la historia. No se imaginan los proyectos que los centros educativos de forma conjunta con las municipalidades y sociedades de padres de familia, y es por eso que tenemos que felicitar a la presidenta y al ministro, porque excelente programa en el cual se está beneficiando la totalidad de la población sin distingo alguno, dice el alcalde de Santa Cruz, Marlon Pineda. Banco Cuscatlán, tus sueños los cumplimos juntos. Presenta. Bien, ¿tenés alguna llamada? Aquí me dice Marlon, el alcalde de Santa Cruz, gracias al apoyo del ministro Esponda y el ingeniero Juan Carlos Cuello, ya se está reconstruyendo un módulo 3, aula en la escuela John F. Kennedy. Gracias, ministro, dice el alcalde de Santa Cruz. Para servirles. Voy con don José López hasta Choloma. Don José. Buenos días. Buenos días, adelante.
Gracias por darme la participación en este prestigioso canal y tener la oportunidad de poderme dirigir a usted, Raúl, y aprovechar el espacio porque realmente quiero hacerle una consulta al señor ministro, ya que él pues le toca administrar la educación del país y en lo personal considero de que le corresponde liderar la dirección de los equipos que están bajo su mando, pero siento que el equipo que le corresponde velar por los derechos y los estamentos normativos que rigen la educación ha sido bien mediocre. Nosotros tenemos un problema aquí en Choloma, donde se le han violentado derechos a niños, se le han violentado derechos a maestros, y ha sido a vista y paciencia del ministro. Preguntarle, ¿por qué si ese es un campo que él conoce muy bien, el tema de los derechos, por qué ha permitido que ese departamento que a él le toca liderar haya sido su función tan mediocre todo este tiempo? Por lo demás, pues considero de que ha sido bien efectiva la administración, el desarrollo de los planes, la ejecución y concretación del currículo y los trabajos que se están haciendo, pero creo que ha sido porque ha sido sinergia con otras secretarías. Para el caso de la Secretaría de Infraestructura ha sido efectivo el trabajo que se ha hecho en los centros educativos, pero ese apartado de los derechos de los docentes, derechos de los niños, que es un componente que a él le corresponde liderar, porque ha permitido que la gestión en este tiempo haya sido tan mediocre. Nosotros aquí en el Choloma tenemos el caso de la licenciada Emilia Mengíbar, que ha visto y paciencia del ministro. Al ministro. Don José, ¿usted es profesor? Sí. Explíqueme concretamente como profesor, ¿en qué hemos sido mediocres ahí en Cortés? Han sido mediocres porque las evaluaciones no han sido transparentes. No le dieron el seguimiento a los concursos de manera pertinente. Se le ha violentado el derecho. Yo le pongo el caso concreto de la licenciada Emilia, que usted sabe de ¿Cómo se llama? ¿La licenciada cómo? La licenciada Emilia Mengíbar, del Centro de Educación Básica 18 de noviembre, estando vigente en la justosa el reglamento de la carrera docente, usted permitió... No, el reglamento de la carrera docente no está vigente. De la ley fundamental ya lo derogamos. Lo derogamos a los 3-4 meses de haber llegado. Gracias, sigamos con otro tema. Bien, ahora, le voy a decir una cosa, Raúl, aprovecho. Mire, es que ahí en la Justosa hay una profesora que, dicho sea paso, es de nuestro partido, que creen que nosotros vamos a hacer lo mismo que hacían en el pasado. Nosotros hemos hecho concursos transparentes y si bien es cierto, en algunas direcciones departamentales hay cosas que mejorar, es una pelea que yo estoy dando de manera férrea. Le anuncio cosas importantes que van a ocurrir en el cierre del año. En este mes de noviembre vamos a hacer los concursos. Convocamos a concursos y hacemos concursos en diciembre. ¿Cuál ha sido el mayor problema de los concursos, Raúl? La manipulación que hemos tenido en los nombramientos. Y lo hablaba con el compañero Oscar Rivera, que nos está colaborando con un tema de escáner y asesoría. Oscar Rivera, el de Registro Nacional de las Personas. Le agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al doctor Herrera también, porque este año vamos a hacer exámenes y los vamos a revisar con máquina, Raúl. Ya no se van a revisar los exámenes de manera manual, es decir, que ya no va a haber espacio para la manipulación ahí. Los profesores van a responder a sus exámenes y esos exámenes los vamos a introducir en un escáner que nos va a revisar los exámenes de manera automática y va a ser el escáner que nos va a dar los resultados. Por otro lado, anunciarle que ha sido una pregunta recurrente de los profesores y las profesoras que nos han llamado. Nosotros ya tenemos listo el compendio de reformas del sistema educativo, la nueva ley marco del sector de educación, que va a derogar la ley fundamental de educación, que ya hemos derogado reglamentos, la nueva ley del IMPREMA, que nos va a permitir reducir de manera considerable la edad de jubilación, el cambio en la fórmula del cálculo de la pensión y los beneficios en vida que le va a permitir a nuestros compañeros jubilados y pensionados. Por otro lado, además de ello, la legislación para el tema de la matrícula gratis y toda una reestructuración en el sistema de administración del personal. El próximo año, Raúl, los profesores ya no van a tener que hacer filas enormes para ir a tramitar sus quinquenios y sus trienios, eso va a ser de manera automática. Hemos aperturado, por ejemplo, en el tema del IMPREMA regionales en Islas de la Bahía, en el departamento de Gracias a Dios, en el departamento de Olancho, y vamos a seguir aperturando oficinas regionales de IMPREMA. ¿Para qué?
para que los profesores y las profesoras no incurran en gastos en venir a Tegucigalpa a hacer sus trámites. Pero además de eso, Raúl, porque siempre nos dicen, no, pero es que esas son cosas administrativas. Cuando un profesor, para hacer un trámite administrativo, no tiene que abandonar el aula de clases, se convierte en un elemento pedagógico. Voy a ir a Islas de la Bahía, una profesora, ya la van a llamar profesora Claudia. Aquí está. Bien. Aprovecho. Esperen, vamos a Roatán primero, Roatán, ministro. Perdón, sí. Sí, a Islas de la Bahía. Don Osman Miranda, desde Islas de la Bahía. Osman. Aló, buen día. Ve de todo el país. Buen día, don Raúl, y al señor ministro. Solo, mire, quiero salir de una duda. El señor ministro dice que Islas de la Bahía, y gracias a Dios, pues la salida es hasta el 15 de diciembre. En primer lugar, uno, ¿en qué se basa, pues, para poder hacer dictar esa directriz? Y en segundo lugar, estaba escuchando yo en el programa de que él no tiene asesores. Sería bueno que asesorara en cuanto a los derechos que gozamos los docentes, tanto de Islas de la Bahía como de Gracias a Dios. Creo que él bien sabe, y usted, señor Raúl, también bien saben de que nosotros aquí tuvimos una lucha justa. Y el problema no fue de nosotros, los docentes, que estuviéramos parados tanto tiempo, sino de la misma administración. Entonces yo creo que el ministro sea consciente, que sabe que nosotros tenemos nuestros derechos. Bien sabe, él bien maneja el estatuto del docente, ¿Sí? Bien sabe lo que establece el artículo... ¿Me permite le responda, profesor Osman? Sí. Ok, le respondo. Mire, primero, la Constitución de la República y todos los convenios internacionales establecen que los derechos de los niños son superiores a los derechos de los adultos. Eso en primera instancia. El derecho a la educación es sagrado. Y yo lo dije siempre desde que era directivo magisterial. En segunda instancia, hoy, por primera vez en la historia de este país, la presidenta Xiomara Castro a los profesores de Gracias a Dios, Islas de la Bahía, y póngale con lucha y todo, que los acompañé. Hoy se les paga el 100% de su calificación académica. Le puedo decir que en Islas de la Bahía, y Gracias a Dios, tenemos profesores de jornada exclusiva, como una de las que lideró la huelga, que gana más de 50,000 lempiras mensuales. Hay niños en Gracias a Dios, en Islas de la Bahía, sobre todo en Gracias a Dios, que lo único que comen es la alimentación escolar. Y todo este mes de noviembre y diciembre vamos a seguir mandando la alimentación escolar. Ustedes se comprometieron a reponer esos días. Y los niños se merecen que ustedes le den clase. Y le doy otro elemento, ojalá que no haya colgado. Con dolor se lo digo. El departamento de Gracias a Dios Islas de la Bahía, donde están nuestros porcentajes de matrícula más baja. En Gracias a Dios apenas hay 4 personas por kilómetro cuadrado, y en Islas de la Bahía es el departamento que menos centros educativos tenemos. Es donde tenemos los indicadores de calidad más bajos en matemáticas y español y en las otras áreas. ¿Y usted cree que es justo para nuestros niños, a pesar que el gobierno no les atrasa el pago y que les estamos pagando el 100% de la calidad de la calificación académica, que ustedes nos dejen a los niños sin clase? No, compañero, van a clases hasta el 15 de diciembre y es innegociable. Nuestros niños se lo merecen. Es un mandato de la presidenta y está contemplado en el Estatuto del Docente Hondureño y en la Constitución de la República, y es innegociable. Van a clases hasta el 15 de diciembre. ¿Sigue en la línea o no? Sí, aquí estoy. Bien, ahora voy con la profesora Claudia Elvir. Dice ella que quiere plantearle, entiendo que es un tema del Instituto Central Vicente Cáceres. Claudia, profesora. Buenos días, Raúl. Buenos días, señor ministro. Soy la profesora Claudia Dineira Elvir, del Instituto Central. Hola. Hola, sí, la estamos escuchando. Claudia, la estamos escuchando. Sí, continúo. Fíjese que desde julio yo he demostrado mi legal y legítimo derecho para obtener el cargo de directora del Instituto Central, que como bien se maneja, tenemos 12 años de no tener director, después del fatídico incidente en donde se le quitó el derecho al profesor Roberto Ordóñez, que en paz descanse. Él murió ya hace 3 años.
Yo he demostrado en todas las instancias mi derecho que obtuve a través de concursos. El señor ministro nos ha atendido en diferentes ocasiones, a mí con una comisión del Instituto Central. Hemos establecido en asambleas informativas también del colegio, en ambas jornadas, y la necesidad tangible que tiene el Instituto Insigne para obtener ese cargo. Sin embargo, en todas las instancias, incluso en la dirección departamental, nos dicen pues que pasa por el visto bueno del señor ministro. Entonces, él sabe todas las instancias a las que hemos acudido y cómo hemos demostrado nuestro derecho. Así que nos gustaría que él pues tuviera la fortuna de restablecer ese derecho al Instituto Central de tener ya su dirección. Muy bien, se lo voy a explicar en público lo que le he explicado en privado varias ocasiones, profesora Claudia. Número 1, no pasa por el visto bueno del ministro. Ningún director departamental me puede decir a mí, hoy de los que yo tengo, que yo lo he obligado a nombrar a alguien o he intercedido para que nombren a alguien al margen de la ley o en el marco del derecho. El estatuto del docente establece la desconcentración de la Secretaría de Educación y yo no pongo mi firma ni mi visto bueno en ningún acuerdo. Eso se resuelve en cada una de las 18 direcciones departamentales y si usted tiene el derecho, se lo vamos a hacer respetar. Si la Junta Departamental de Elección de Francisco Morazán le ha violentado un derecho, meta el reclamo administrativo, que desde mi despacho con todo gusto ahí sí le podemos dar trámite a su reclamo administrativo. Gracias, profesora. Ya es lo que me gusta del ministro Esponda, que le responde a la gente lo bueno y lo malo. Después se enojan cuando hablan de este gobierno y salen diciendo que no queremos injerencia política. No fue ella, otra persona me escribe. Sí, exacto. Mire, esa ha sido una pelea dura. Yo me muero la risa con Erika, siempre lo discutimos y me dice, yo no entiendo, me dicen, cómo te atacan tanto tus compañeros de tu partido, la oposición no me ataca nada. Y las confrontaciones o los problemas que yo he tenido, bueno, no problemas, en realidad los ataques que he tenido son compañeros de mi mismo partido. Pero la presidenta dio un mandato muy claro, la aplicación del estatuto. Pero es que, con todo respeto, mucha gente del Libre así es, ¿no? Sí, claro, es el génesis del... Un amigo mío me dice que lo traen en el ADN, pero deben controlar ese ADN. El otro día alguien denunció de que el Libre quiere seguir en el poder y que partido no quiere seguir en el poder, ¿no? Nosotros los liberales cuando ganábamos queríamos ir en el poder. Pero se echaban 2 periodos consecutivos siempre, hasta el golpe. Rompieron esa hegemonía hasta el golpe. 2 gobiernos liberales, un gobierno del Partido Nacional. Por eso, ¿qué es lo mejor que ha hecho en lo que va de su mandato? Ya casi cumple 2 años. Mire, hay legados importantes que deja la Presidenta de la República. La Red Nacional de Escuelas Agrícolas, que por cierto, vamos a firmar un convenio con universidades brasileñas. Tenemos 258 muchachos en la Escuela Agrícola de Comayagua. Raúl, el 100% de esos muchachos son becados. Vienen de las comunidades más pobres del país y por ahí vienen algunos enojos. Mire, esos muchachos hacen un examen de conocimiento y hacen un examen de vocación. Aprovecho, los centros educativos que tienen reclamos con matrícula gratis, escríbanos a ese correo, matrícula.gratis@se.gov.hn, para darle seguimiento a los reclamos que me han hecho y con todo gusto le vamos a dar seguimiento y los equipos de la Secretaría de Educación les estarán respondiendo. La Red Nacional de Escuelas Agrícolas. El próximo año graduamos nuestra primera promoción, Raúl, y de esa primera promoción los estudiantes más brillantes se van a ir a estudiar a Brasil ciencias agrícolas para retornar a nuestros centros educativos a trabajar como profesores para elevar el nivel de la Red Nacional de Escuelas Agrícolas. La creación de las escuelas normales en modalidad bilingüe, que vamos a cerrar con 8, que aperturamos 8 el próximo año, tenemos abiertas 5, 3 más. El Programa Nacional de Alfabetización es la obra de amor más importante del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. El próximo año, por primera vez en la historia, vamos a declarar al país libre de analfabetismo. La creación del sello editorial Sabio Valle, Raúl, la Secretaría de Educación no hacía libros, y le doy un ejemplo, por ejemplo, este libro de Historia Mínima de Honduras ya no va a ser un libro desechable. Dígame, ¿qué trae ese libro de historia? Es un recorrido histórico. Pero ese no me lo ha dejado, ¿qué pasa? Este es el suyo.
Tiene un recorrido histórico, Raúl. Historia mínima de Honduras de la época prehispánica al bicentenario de la independencia absoluta de Centroamérica. Exactamente, tiene un recorrido de toda la historia del país, desde el periodo prehispánico hasta la actualidad, pero ya no son libros desechables, Raúl, porque un negociazo que había en la Secretaría de Educación, es más, eso tumbó varios ministros. Usted sabe que yo he sido un estudioso de la Secretaría de Educación. Los que venden o que imprimen libros presionaban porque se les compraran libros y que fueran libros desechables. Este libro se va a poder seguir utilizando y a la par lo que va a tener es un cuadernillo de trabajo. ¿Qué va a suceder? Ese cuadernillo de trabajo va a ser de bajo costo impreso en un papel económico como este, como el de los periódicos. Entonces los niños van a poder rayar y en la próxima generación que venga de ese grado, Raúl, va a poder reutilizar este libro y utilizar el cuadernillo de trabajo que va a ser de bajo costo. Es decir, nuestros libros ya no van a ser de un solo uso, no son desechables. Eso le va a permitir al Estado de Honduras reducir sus costos, pero además de eso, de que ahora tenemos sello editorial y unidad de investigación, el próximo año ya vamos a tener imprenta, es decir, que la Secretaría de Educación va a poder imprimir sus propios libros. ¿Usted utiliza Spotify? Sí, claro. Busque ahí en Spotify. Ah, ¿qué quiere? Ignario Cívico Escolar. No, pero búsquelo usted porque aquí tengo que atender. Mire aquí, oíme Elder, decirle a Germán, ¿por qué sale una contestadora en inglés ahí? Creo que es la planta la que están diciendo. Decirle a Germán que qué pasa. Mire, esto no ocurría en la Secretaría de Educación antes, tal vez nos pueden acercar. Y le voy a poner el micrófono. ¿Y quién le hizo eso? ¿Se acuerda acuerda usted? ¿Quién le hizo eso? En la Secretaría de Educación. Bueno, el chavo que hizo eso, pero usted no sabía de eso. No, yo no sé. No, es que lo importante es acercar a la gente que sabe. No, es que uno es rodeado de gente. Dígame el himno que a usted más le gustaba en la escuela. De gente capaz. De lo que usted aprendió. El de Guatemala era bueno. De los de Honduras, el himno al Empira, al maestro, a Morazán, ¿cuál era el que a usted más le gustaba? Al Empira. El del Empira, mire. ¿Se acuerda? Ve qué bonito. ¿Ah? Dime. Escogí bien. Sí, escogió bien. Entonces, ¿qué sucede? Hoy, si usted va con sus hijos en el carro y le toca aprenderse, por ejemplo, el himno alpino, miren. Sí, el problema de ustedes, ¿sabe cuál es? Que como no comunican nada, nadie sabe nada. Debemos de reconocer que... De eso, hasta hoy me doy cuenta. Debemos de reconocer... Como no comunican nada, nadie sabe eso. Debemos de reconocer que el gobierno tiene serios problemas para comunicar. Lo felicito, pero como nadie sabe. Sí. Hagan algo, pues. Mire, le cuento, este Ignario Cívico Escolar, se lo decimos a los televidentes, lo podemos encontrar en todas las plataformas de consumo de música en streaming, en Amazon Music, en Spotify y en muchas otras. La pueden encontrar en el canal de la Secretaría de Educación de YouTube. Entonces, ¿qué sucede, Raúl? Si a usted le toca aprenderse el himno a la madre, se lo puedo poner aquí, miren. Póngalo. Usted ve en el carro mientras va a dejar a los niños a la escuela. Lo pone en su carro y lo va practicando con los niños. Y le debo contar que aquí le hicimos justicia. Más alta expresión del amor. Óigame, sí, estoy enamorado. Sí, está enamorado. Sí. Ya rato le iba a decir. Sí, estoy enamorado. ¿Cuándo que de casa? El 25 de noviembre, la civil, y el 15 de diciembre, la eclesiástica. Que por cierto, está invitado a la boda de usted. Gracias, saludo a Erika Urtecho. Yo le dije aquel día. Sí, usted hizo de Cupido, yo debo de reconocerlo. Ya usted, mire, Pineda Chacón, ahora, el Pollo Suazo, Héctor Zelaya, usted, ya llevo como 5 así. Sí, hombre, que el amor es lindo. El amor es el que debe de unir a la familia hondureña. Yo creo que, bueno, estoy seguro que esa relación que tenemos con Erika es un claro ejemplo por donde debe caminar el país. El país no debe seguir en confrontaciones. Oiga, a pesar de que tenemos diferencias políticas y no estamos en el mismo partido. Si los liberales, los no golpistas ni la ultraderecha, la mayoría fue a votar por doña Xiomara. Bueno, si para empezar la presidenta sí fue gran liberal, y Mel no digamos. Mire, aquí, óigame lo que me dice Wilmer Radona, el nombre del canal, oíme Wilmer, por cierto, pone aquellos mensajes que te di a días, el nombre del canal de YouTube para buscar eso. Sabio Valle, nuestra editorial es Sabio Valle. ¿Sabe que aquí el nombre de YouTube es Sabio Valle? Póngase vivo, porque mira, ahorita... Ahora, le voy a dar un ejemplo, Raúl. Ahí tenemos 15 himnos producidos en la casa en Secretaría de Educación. Y le hicimos justicia a la banda de los Supremos Poderes. La agrupación musical más vieja del país, que aún existe, la banda de los Supremos Poderes, y nunca se le había grabado un disco en estudio. Y este disco que grabamos junto a la banda de los Supremos Poderes es el primer disco de estudio que tiene la banda de los Supremos Poderes.
Si no me equivoco, este año cumple 127 años. Así que un saludo a mis amigos de la banda de los Supremos Poderes. El 22 de noviembre. Óigame, el 12 de ¿y le noviembre. ayuda a educación a las bandas de los Supremos Poderes? Le colaboramos en algunas cosas, no como quisiéramos, pero... Ajá, ¿y la orquesta sinfónica? ¿Qué se hizo? Bueno, ese es otro tema. Oiga, yo me acuerdo. No, la tenemos. Ajá, pero había desaparecido. Sí, pero le debo decir que con ellos estamos trabajando el Programa Nacional de Bandas y Orquestas. Y con ellos también hicimos, mire, ahí tenemos, ¿no? Sabio Valle es nuestra editorial. Así se llama el canal de YouTube donde lo pueden encontrar y ahí están los himnos con letra. Porque usted se los puede poner a los niños en la casa, en vez de que estén viendo tonterías en TikTok o tonterías en otras cosas. Usted hoy le pediría a los del estudio que me pongan ahí, por ejemplo, el himno a la madre. Le voy a volver para que mire que está con letra. Pónganlo bien, pero párate, antes le quiero decir algo. Usted necesita una buena política de comunicación. De acuerdo. Yo me acuerdo cuando la matrícula gratis, la merienda escolar, no porque yo me encargaba de eso, pero eso todavía la gente lo recuerda. Lo dejamos en el corazón y en la mente de la gente. La matrícula gratis, la merienda escolar, todo lo que el gobierno del presidente Zelaya hizo con el Poder Ciudadano. O sea, ojalá mejore su política de comunicación. Estoy de acuerdo con usted. Mira, el gobierno tiene serios problemas para comunicar. Se están haciendo cosas maravillosas. Póngale el himno al ministro. Entonces usted le puede enseñar ahí a sus hijos. En vez de que estén viendo tonterías en redes sociales, en Facebook, en nada buena, les puede poner en YouTube de manera gratuita para que se aprenda los signos. ¿Y sabe cómo comenzó esta iniciativa de los signos? Fue la Presidenta de la República. Me llamó y me dice, fíjate, me dice la Presidenta, que ahí está mi nieto en la escuela, me dice, y no se sabe el himno a la madre. Mándame el himno y me voy metiendo en serios problemas. ¿Sabe que lo que la Presidenta pide se cumple? ¿Va? Pues la jefa. Por supuesto. Suya. Exacto, sí. ¿Y entonces? No, inmediatamente nos pusimos con el profesor Ilich Valladares a trabajar en el himno y este es el producto. Somos la primera secretaría en Centroamérica que tiene su propio canal de YouTube con los himnos y que tiene su álbum en las plataformas de consumo digital. Y le cuento que estamos trabajando un proyecto muy lindo. Y ya sé por dónde va a ir usted el comentario siguiente. Mire, estamos trabajando el himno en Pech, en Tahuaca, en Tulupán y en Misquito. Ese fue requisito para decirle que sí, Erika, para casarse. Es que como Erika... Habla perfecto, mijito. Un techo, claro, yo sé. Un buen amigo de su mamá y de su papá. Erika es de la Mosquitia. ¿Le daba el sí si hacía eso? No, hombre. Lo estamos haciendo para todos los pueblos originarios. No, pues está bueno. Y usted me preguntaba de los legados. Yo creo que uno de los legados más bonitos que vamos a dejar es el trabajo que estamos haciendo con la red ITC, que tal vez tenemos unas imágenes para decir el programa. Le voy a decir algo. Yo siempre pongo a Suazo Córdoba de ejemplo. Aunque el estadio, no sé, deberían de buscar volverlo a revivir. Si cada presidente hiciera por su departamento lo que hizo Suazo Córdoba, pues avanzaríamos. Y si esa relación que surgió entre la diputada Erika Urtecho y el ministro Esponda y que se van a casar sirve para que educación se proyecte con la Mosquitia, que es donde es originaria la mamá de Erika, que Dios la tenga en su gloria, a Carolina. Qué bueno. Oye, esa más que una intervención muy fuerte. La Mosquitia y Erika es una buena diputada, una gran representante del Partido Liberal, ha hecho un buen trabajo, me gusta el trabajo que ella ha hecho. Es una mujer maravillosa. Y qué bueno que educación vaya a la Mosquitia, bueno, lo necesitamos. No éramos novios y inauguramos el año escolar en gracias a Dios. Mire, eso lo quiero enseñar, mire Raúl, porque esto es la refundación de la educación. Esos niños están haciendo investigación científica, Raúl. Tenemos variedades de algunas plantas y de algunos animales que a la altura que esté ese centro educativo, que está en Yarula, mire ese maíz, Raúl, mire ese maíz. Ese maíz es criollo, es el maíz nuestro. Estamos rescatando las variedades de maíz nuestro. Esos niños están haciendo observaciones diarias del comportamiento del maíz. Ese maíz se llama tusa morada. Y la gente fue guardando ese maíz, sobre todo el más grande y el más poblado, y lamentablemente no se percataron que el maíz fue creciendo en altura y eso hace que baje la productividad. Y además de eso, este maíz garantiza la autonomía alimentaria porque no es transgénico. Esos muchachos lo ingresan en una plataforma, tal vez me ponen las imágenes de los niños del gallinero, porque también estamos haciendo educación
con tecnología, Raúl. Los niños que están produciendo en estos gallineros tienen una aplicación donde llevan el conteo diario de la producción de huevo y le sacan el rendimiento tanto en la producción de frutas y verduras, pero también a la producción de estas especies menores. Y la aplicación le dice a la gente de la comunidad y a los miembros de la empresa comunitaria si hay huevos o no. Entonces los niños no venden, no hay. En ese contexto nosotros lo que estamos haciendo es fomentando toda la política de autonomía alimentaria que ha planteado la Presidenta de la República. Nosotros necesitamos que nuestro agro vuelva a producir, que Honduras se vuelva a convertir en el granero de Centroamérica, pero alejándose de los agroquímicos y de las semillas transgénicas, priorizando las semillas criollas, como lo estamos haciendo en la red. Ministro. Y sobre todo, Raúl, con los equipos que tenemos. Y estamos elevando toda esa producción que era de subsistencia a altos niveles para poderlos colocar en la industria. 3 requisitos fundamentales o 3 objetivos fundamentales. Buenos agricultores, agricultores solidarios y buenos comercializadores para que los agiotistas o los coyotes, como los conocemos tradicionalmente, no se queden con las grandes ganancias de nuestros campesinos, y estamos impulsando toda una política de cooperativismo en nuestra red de escuelas agrícolas. Sí, nos vamos, ministro. El ministro de Educación Esponda. ¿Cuál libro? Ese de Morazán me falta a mí. Se lo regalo porque este es un libro controversial. Me han hecho unos ataques terribles. Eso. ¿Y qué le dijo el presidente de la IAUR esto? Porque a mí le encanta Morazán. Sí, que tenía unas impresiones históricas, pero estoy esperando todavía las... Pero ahí fueron algunos historiadores que le fueron a hacer clavo. Fijo. Sí, pero todavía estoy esperando la retroalimentación. Este es un trabajo mío de 5 años que se lo regalé al Estado de Honduras. Y es un libro que sirve como base para la cátedra morazánica. Se lo regalé al Estado de Honduras. No cobró. No, ni una lempira. ¿Por qué? Porque si nosotros no teníamos un libro para la... ¿Por qué tan generoso? Le voy a contar, porque si nosotros no teníamos un libro para la cátedra morazánica, yo decía, utilicen el libro de Raúl Valladares y van a decir que usted me dio moje para recomendar su libro. Mientras tanto, este libro, que es un trabajo mío, que es la pasión que yo he tenido en la investigación, le va a permitir usarlo como base, pero van a poder utilizar cualquier libro. Solo que la Secretaría lo tiene de manera gratuita y los profesores lo pueden utilizar. Hoy es requisito de graduación, himno nacional y cátedra morazánica para graduarse, y vamos a trabajar una segunda edición donde todos los historiadores nuestros, los detractores y los que nos felicitan puedan mandar sus recomendaciones para que en esa segunda edición le pongamos lo que ellos estimen conveniente. Y lo pueden descargar en la página de la Secretaría, es totalmente gratis. Vuelvo a decir, nadie sabe eso, hasta hoy que lo traje aquí, pero... Y le agradezco mucho por pero eso, muy poco, tienen que promocionar más. Cerremos, como decía la pregunta, ¿cómo cierra el presente año académico el sistema educativo nacional? Con muchísimo éxito, mejorando la matrícula, mejorando nuestros indicadores de aprobación, reduciéndose considerablemente los de reprobación, manteniendo una buena matrícula, garantizando el derecho a la educación de nuestros jóvenes estudiantes, regularizando el tema de los pagos. Y yo aquí quiero decirle al pueblo hondureño, nosotros estamos sentados aquí hasta donde la Presidenta de la República ordene, y todos los días nos levantamos muy temprano a la mañana y nos acostamos tarde en la noche refundando el sistema educativo. Hemos logrado generar una gobernanza importante en el sistema educativo. Agradezco a los 6 presidentes de las organizaciones magisteriales, que sin ellos es posible, y el enorme apoyo que nos da la Comisión de Educación. El compañero Edgardo Casaña, a pesar que está en el Congreso de la República, permanentemente estamos en conversaciones y en pláticas para poder avanzar, y él es uno de los grandes promotores de toda esta reforma educativa que estamos haciendo, diciéndole también a los diputados que contamos con su voto y con su colaboración para el nuevo presupuesto. Hemos pedido una ampliación presupuestaria de 3.000 millones de lempiras para aumentar nuestro programa de becas con propósito para seguir haciendo posible todo esto que vieron de las escuelas agrícolas. Además de ello, seguir reconstruyendo escuelas, pero sobre todo al cierre de nuestro gobierno, tener un currículo nacional básico que nos permita alinear todas las potencialidades productivas de nuestro país a las condiciones económicas de la nación, y decirles, compañeros y compañeras docentes, que trabajamos fuertemente con la cooperación internacional, con la empresa privada en Honduras, que nos ha venido colaborando muchísimo, un sinnúmero de fundaciones, bancos, cooperativas. Y como se los dije a los compañeros hace casi 2 años que arrancamos, no tenemos recursos, pero si lo hacemos bien, van a venir. Y aquí están los resultados que hemos podido ver. Le agradezco, Raúl, por este espacio. Si no fuera por Canal 11, no hablaríamos de las cosas positivas que pasan en educación, porque en otros foros solo nos llaman para atacarnos.
Y en este foro nos dan la apertura para poder hablar de las cosas buenas y también de las cosas malas que pasan en educación, porque tenemos mucho por hacer. La gente ha llamado, unos de acuerdo y un par de cositas ahí. Claro. Gracias, ministro. Un gusto saludarlo. Muchas gracias a usted, Raúl. Y felicidades por su próxima boda, igual que a la diputada Erika Urtecho, que pronto será Erika Urtecho de Esponda. Correcto. Nos vamos. Feliz semana. Este día y esta semana hemos iniciado con el Sistema Educativo Nacional. Que estén bien. Banco Cuscatlán, tus sueños los cumplimos juntos. Presentó.